Bueno, nosotros vamos a ver formas cuadráticas, ¿sí? Vamos a ver la definición. A ustedes les dicen que vamos a tener en primer lugar una función escalar, ¿está bien? Una función escalar. A ver. Tenemos una función escalar que va de Rn a los reales, tal que se la puede expresar en su forma matricial. ¿Estamos? Y en donde nos destacan, digamos que X transpuesta viene a ser, ¿qué cosa? X1, X2, X sub n, ¿sí? Que pertenece, es un elemento que pertenece a Rn, y también hay una matriz asociada, digamos, a la forma cuadrática que vendría a ser una matriz H de n por n. En este caso, a mí me dicen que la matriz tiene que ser una matriz simétrica. ¿Estamos? Pero, ¿por qué la van a tomar simétrica? La van a tomar simétrica porque eso les va a permitir a ustedes trabajar con con la clasificación cuando queremos aplicar el criterio de Sylvester o bien el criterio de los autovalores. ¿Está bien? Pero en realidad no necesariamente esa matriz tiene que ser simétrica. ¿Está claro? Ya vamos a ver un ejemplo de forma cuadrática, ¿sí? Pero acá me piden que sea simétrica para uno poder aplicar solamente el criterio de Sylvester y el criterio de los autovalores. ¿Estamos? Bueno, vamos a decir que esta sería una forma cuadrática. Acá hay un ejemplo en donde ustedes tienen el X transpuesto, ¿sí? Es una función que va de R2 a donde? A los reales. Esta sería una Q. A ver, vamos a escribir acá. Ya les escribo. Esta sería una Q que va de dónde a dónde. Una Q que va de R2 a los reales. ¿Sí? Bueno, acá ustedes pueden observar que se puede escribir en su forma matricial, ¿sí? Cumple con lo que dice la definición número 1, y haciendo el producto entre estas tres matrices, ustedes van a encontrar que el resultado va a ser x cuadrado menos y cuadrado. Ahora, hay generalmente las definiciones que se nos presentan en los libros es que si yo tengo una forma cuadrática, ¿sí? Si una expresión es una forma cuadrática, entonces tiene que ser homogénea de grado 2, ¿sí? Para ello nosotros necesitamos recordar cuál era la definición de una función homogénea. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser la definición de una función homogénea? Acá vamos a escribir f, vamos a poner acá función homogénea para que ustedes se acuerden. Capaz que ustedes lo vieron cuando si han visto, por ejemplo, homogénea. No hay la homogénea. ¿Así es? Sí. Ustedes vieron, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, en análisis matemático 1, también ustedes han visto en ecuaciones diferenciales, habían unas ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿sí? Nosotros vamos a definir acá una función homogénea como una función que va de Rn a donde? A los reales, ¿está bien? Tal que f de lambda por el x raya, ¿sí? Va a ser igual a lambda n a la n de f de x raya. ¿Qué quiere decir esto? Si
F cumple con esta condición, decimos que F es homogénea de grado n, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes que yo necesito una función escalar, a esa función escalar nosotros la multiplicamos al punto donde le estamos aplicando, le multiplicamos por lambda, y luego podemos operar algebraicamente y llegamos a esta expresión. Si nosotros llegamos a esta expresión, decimos que es una función homogénea de grado n, ¿sí? Un ejemplo, yo puedo tomar f de xy igual a x cubo más y al cubo, ¿sí? Entonces voy a hacer f de lambda x como lambda y, o sea, le multiplico el lambda al punto x, y esto me devuelve, ¿qué cosa? Lambda x elevado todo esto al cubo, más lambda y elevado todo esto al cubo. Resultado, lambda cubo por x cubo más lambda cubo por el y cubo, ¿sí? Y acá saco factor común lambda cubo y me quedaría x cubo más y al cubo. ¿Estamos? En este caso yo voy a tener lambda cubo por f de x y. ¿Estamos? Bueno, entonces acá yo diría que esta función, esta es una función homogénea de grado 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que toda forma cuadrática tiene que ser una función homogénea de grado 2. ¿Sí? O sea, toda forma cuadrática tiene que ser una función homogénea de grado 2. Si verifica esto, nosotros sabemos que estamos en presencia de ¿qué cosa? De una forma cuadrática. ¿Está bien? Y entonces, si esa es, o sea, que si yo tengo una expresión en donde tengo que esa función es homogénea de grado 2, nosotros podemos decir de que esa va a ser una forma cuadrática y la vamos a poder expresar entonces en su forma matricial. ¿Está bien? Entonces yo voy a poner algunos ejemplos acá. ¿Sí? Vamos a poner ejemplo. ¿De qué? De formas cuadráticas. Que ustedes ya los han visto antes. Las vieron en donde, en álgebra, cuando han trabajado con las cuádricas. Por ejemplo, yo voy a plantear una f de xy y la voy a decir que va a ser x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Esto, gráficamente, ustedes tienen que es un, bueno, perdón por mi pulso. Nosotros hemos dicho que esto era, ¿qué cosa? Un paraboloide. Bien, tengo acá el paraboloide. ¿Sí? Esta es una forma cuadrática también. ¿Por qué? Fíjense en que ustedes la definen como un q de x igual a x cuadrado más y cuadrado. Voy a ver si es homogénea de grado 2. ¿Qué tengo que hacer? Lambda por x igual a lambda x al cuadrado más lambda y al cuadrado. ¿Está bien? Y esto va a ser lambda cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Y esto va a ser igual a lambda cuadrado por q de x. ¿Sí? O sea que es q es homogénea de grado 2. ¿Sí? Entonces, yo ya justifiqué que esa
Q es una forma cuadrática. ¿Está bien? Aparte de ser forma cuadrática, ¿qué tendría que pedir yo? Tendría que ver si la puedo escribir en su forma matricial. ¿Está bien? Se puede escribir en su forma matricial como XY, hemos dicho el X transpuesta por una matriz H, que en este caso, como tengo dos variables, esta matriz va a ser de 2 por 2. Si tuviera 3 variables, iría de 3, sería una matriz de 3 por 3. ¿Está bien? Y encuentro esta matriz como lo hacía en álgebra. ¿Qué tenía que hacer? En la diagonal principal colocaba los coeficientes que acompañaban a los x al cuadrado y al y al cuadrado, y acá colocaba lo que acompañaba al término rectangular. En este caso, al término rectangular no aparece, entonces coloco 0 y 0. ¿Sí? Bien, podría haber dado otro ejemplo. Un ejemplo 2. Vamos a poner acá un Q, ¿sí? Un Q2 de X igual, y yo les podría haber dicho que esto es X cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado más 4X por Y menos 2XZ, ¿sí? O acá en vez de 2 pongamos 3. Fíjense. Para ver si es una forma cuadrática, ¿qué es lo que debo hacer? Debería ver si es, ¿qué cosa? Homogénea de grado 2. Entonces reemplazo. ¿Está bien? Lambda por I al cuadrado más lambda por Z al cuadrado. Y ustedes se dan cuenta de que esta sí va a cumplir, ¿o no? ¿Está bien? Entonces esto sería lambda cuadrado, sacando factor común me quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 4 por x por y más menos 3xz. ¿Está bien? Y esto es lo mismo que lambda cuadrado por eq2 de x. ¿Sí? Entonces esta también sería una forma cuadrática porque es una función homogénea de grado 2 y la puedo escribir en su forma matricial. ¿Cómo la escribo en su forma matricial? X y Z. Hemos dicho que acá tendríamos que tener una matriz de cuánto por cuánto, de 3 por 3. Y acá el X y Z. ¿Está bien? Entonces acá en el coeficiente principal voy a poner quién acompaña al x cuadrado el 1, al y al cuadrado el 1 y al z al cuadrado el 1. ¿Sí? Términos rectangulares. Acá voy a poner x por y y acá también el x por y. ¿Quién acompaña al x por y? El 4. Como quiero que sea simétrica, acá voy a poner 2 y 2. XZ, como quiero que sea simétrica, acá voy a poner menos 3 medios y menos 3 medios. Porque si yo lo sumo a estos dos, me daría 3, menos 3, ¿sí? Y término rectangular y z no hay, entonces va a 0 y 0, ¿sí? Entonces, listo. Esas son las formas cuadráticas. ¿Qué voy a hacer yo con estas formas cuadráticas? A estas formas cuadráticas las voy a poder, ¿qué cosa? Clasificar. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo la vamos a clasificar? En este caso la vamos a poder clasificar en definida positiva, semidefinida positiva y así también en definida negativa, en semidefinida negativa. ¿Sí? Entonces, para esa clasificación, acá plantean la definición, porque acá dice un sí, solo sí.
la definición de cuándo una forma cuadrática es definida positiva o definida negativa. ¿Sí? Q es definida positiva si, solo si, para cualquier x distinto de 0, 0, ¿está bien? Q de x es mayor que 0, ¿sí? Acá pónganle en ustedes el 0 raya porque estamos trabajando con el punto 0, ¿sí? Y se cumple que Q sea mayor que 0. La otra definición es que Q de X es definida negativa, es decir, que ahí en negativa va a estar para este caso, ¿sí? Acá vamos a poner es definida negativa si se cumple ¿qué cosa? Que el Q de X es menor que 0. Va a ser semidefinida positiva si, solo si, acá de vuelta a raya, ¿sí? Se cumple que va a ser mayor o igual que 0, y negativa va a ser el otro caso, ¿sí? Lo que está entre paréntesis. Y negativa si cumple con esta condición, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa. También tenemos el caso en que puede ser indefinida. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense en que acá yo estoy clasificando según el signo que toma la forma cuadrática. Cuando yo digo Q es indefinida, significa que la Q va a cambiar de qué cosa? De signo, ¿ven? Para un punto va a ser positivo, para otro punto va a ser negativo. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver ejemplos de esta definición, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a poner, en el ejemplo que yo les acabo de poner, que era Q de X igual a ¿qué cosa? A X al cuadrado más Y al cuadrado, que sabemos que es un paraboloide. A simple vista yo puedo decir esto va a ser mayor o igual que 0. ¿Está bien? Ya lo veo y ya sé que es mayor o igual que 0. ¿Qué me decía la definición de definida positiva? Me decía que va a ser definida positiva si, solo si, para cualquier x distinto del 0, 0. ¿Está bien? Porque ahora estamos hablando de dos variables, entonces de 0, 0. Q de x tiene que ser positivo, estrictamente positivo. Acá yo dije que era mayor o igual que 0. Pero acá, ¿qué pasa si x es distinto del 0, 0? Porque la definición me decía que me fije para los x distintos del 0, 0. Si x es distinto de 0, ¿cómo va a quedar Q de x? Q de x igual a x cuadrado más y cuadrado va a ser mayor estricto que 0. Ahí ya cumple la definición. Entonces voy a decir Q es definida positiva. ¿Está? ¿Y ustedes lo pueden visualizar a eso? Sí, lo podemos visualizar porque nosotros hemos dicho que teníamos acá el paraboloide, ¿se acuerdan? Teníamos el paraboloide y sabíamos que los valores que tomaba la función siempre iban a ser valores positivos, porque acá los z vendrían a ser jugar el papel de los q, van a ser positivos, menos, ¿para quién? Para el 0, 0, que vale 0. Entonces acá ustedes ya pueden ver que podemos llegar a tener otra idea de qué cosa, de definida negativa. Entonces si yo les planteo acá Q de X igual a X al cuadrado menos Y al cuadrado, más Y al cuadrado, y todo esto multiplicado por el signo menos, ustedes dicen esto es menor o igual que 0, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el X es distinto de 0?
Si el x es distinto de 0, ¿cómo va a ser el q de x? El q de x va a ser menor que ¿quién? Que 0. Entonces, esa definición es la definición de ¿qué cosa? Fíjense en acá, definida negativa, si solo si para cualquier x distinto de 0, 0, q es menor que 0. O sea que este es un caso en que q es definida negativa. ¿Está? Y lo pueden ver gráficamente también, porque esto es un paraboloide, ¿sí? Algo así. ¿Está? Bien. ¿Qué pasaría si me dicen indefinida? Bueno, veamos un ejemplo de indefinida. Un ejemplo de indefinida, ¿cuál sería? Si tengo un q de x igual a ¿qué cosa? A x al cuadrado menos y al cuadrado, y a mí me dicen que verifique esto. No, a simple vista no sé si es positivo, no sé si es negativo. Entonces, la definición de indefinida a mí me dice, Q es indefinida si solo si existe un x0 distinto de 0, un x0 distinto de un x1 y ese x1 también va a ser distinto de 0. O sea que tengo que proponer dos puntos, un x0 y un x1, dos puntos cualesquiera. Luego, ¿qué me dice? Tengo que evaluar la función en esos puntos que yo elegí y me fijo en el signo, si es positivo o si es negativo. ¿Está bien? Entonces voy a elegir un x0. El x0 yo lo voy a llamar 1, 0. Y voy a tener un x1 también que lo voy a llamar, que va a ser el 0, 1. ¿Está bien? ¿Cómo es el x0 con el x1? Son distintos. Hasta ahí voy con la definición de indefinida. Ahora tengo que ver de analizar el q de quién, del x0. Quiere decir que voy a evaluar el q en el punto 1, 0. Resultado 1. Voy a evaluar q en el x1. Resultado menos 1. Mayor que 0, menor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el signo o el q en el x0, ¿está bien? Es mayor que 0 y el q en el x1 es menor que 0. Por lo tanto, q es, ¿qué cosa? Indefinida. ¿Está mal? Ahí tenemos un ejemplo de indefinida. Veamos ahora. Eso es lo que nosotros tenemos en la definición 2. O sea que en la definición 2 me están dando las distintas formas en que yo puedo clasificar una forma cuadrática, ¿sí? Me definen esas formas en que las puedo clasificar, que es definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa, y ustedes también esa forma cuadrática la pueden dibujar, agarran y lo pueden poner en el GeoGebra y podrían llegar a encontrar, ¿sí? La gráfica, y ahí se dan cuenta que para algunos valores, algunos puntos va a ser positivo, para otros puntos va a ser negativo, ¿sí? Y el caso del semidefinida puede ser una chapa parabólica, ¿sí? Ya seguramente también lo van a ver en la práctica. ¿Estamos? Veamos la definición 3.
En la definición 3, lo que a mí me están diciendo es que si yo logro clasificar la matriz H, ¿sí? Yo logro clasificar la matriz H, entonces voy a poder clasificar inmediatamente también, ¿qué cosa? La forma cuadrática. Entonces acá me dan unas definiciones que son ciertas, ¿sí? Me dice que si tengo la matriz H asociada a mi forma cuadrática, entonces nosotros vamos a tener acá que si H es definida positiva, Q va a ser definida positiva. Si H es definida negativa, Q va a ser definida negativa. Si H es semidefinida positiva, entonces Q también es semidefinida positiva. Si H es indefinida, entonces Q también va a ser indefinida. ¿Estamos? Eso siempre lo tengo que tener en claro. O sea, si yo clasifico H, ya está clasificado Q. Y si está clasificado Q, también va a estar clasificada la matriz H. ¿Está? Bueno, vamos a la proposición 2. Me dice que si Q es definida positiva sí, solo sí, menos Q es definida negativa. O sea, eso ya lo hemos visto acá también. ¿Ven? Yo di un ejemplo de algo que era definida positiva, lo multiplico por el signo menos y obtengo algo que va a ser definida negativa. ¿Está? Entonces, por eso dice que es una consecuencia inmediata de la definición.